todavía ni las vocales se reconocen, ¿no? Y prácticamente tengo como 3, 4 grupos, ¿no? En diferentes niveles que están de aprendizaje. Y me tengo que adaptar a ellos, adecuarme para atenderles a todos, digamos, ¿no? Porque hay otros niños que ya leen, escriben muy bien y ellos ya se aburren con actividades sencillas, entonces en eso estoy. Ok, Karina. Bien. Realmente te agradezco por lo que acabas de compartir, porque eso también nos permite poder seguir ayudando y sobre todo dar más información para que ustedes también puedan no solo aplicarlo, como decía, sino pues, también puedan llevarlo como parte de su formación profesional, ya que recuerden que el docente nunca deja de, en este caso, de aprender. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar conociendo más y sobre todo con este nuevo tiempo en la que nos exige prácticamente que nuestros niños puedan tener otras formas de aprender, ¿no? Y la forma de aprender, bueno, poco a poco estamos ya rompiendo este antiguo paradigma, ¿no? Del docente que tiene que ser totalmente enérgico, del docente que tiene que siempre buscar la autoridad, ¿no? Pero el ser la autoridad no significa que el docente tiene que ser pues un dictador, ¿no? Pues tiene que ser tal vez una persona inflexible, al contrario, más aún con estas nuevas formas de aprendizaje, porque recuerden, los niños de ahora están teniendo muchos, o mejor dicho, estamos teniendo resultados muy negativos a raíz de este acontecimiento o de la circunstancia que hemos pasado a nivel mundial. Y prácticamente la mayoría de los niños en su desarrollo están teniendo bastantes retrocesos, y los que recién están ingresando tal vez bueno, en este caso a las aulas, como los pequeños de 2 años y 3 años, estamos también observando ya otro tipo de condiciones. Mira, ¿qué dice? No sé si pueden apagar el audio porque Pónmelo aquí. estoy viendo con la clase. César Flores. En ese número. Sí, por favor, si pueden apagar el audio. No tengo ahorita la posibilidad de poder hacerlo. No sé si me están escuchando. Hay 2 audios que están activos y se está escuchando, que se está acoplando con mi audio. Ya, bueno, yo lo estoy escuchando de esa forma, así que les voy a pedir que apaguen los audios. No tengo la posibilidad de hacerlo, por favor. ¿Bien? O si me pueden dar esa opción para poder iniciar. No puedo iniciar con esa interrupción. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy, ya para que ustedes también puedan participar y tal vez me puedan contar o tal vez puedan, si tienen alguna pregunta en las clases anteriores, por favor lo van a revisar, ¿ya? Lo van a hacer. Muy bien. Entonces, no me han activado el hospedador. Tampoco puedo compartir si no me activan el hospedador. Ahora sí, muchas gracias. Ya. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Vamos a conocer ahora en la etapa preescolar y primaria cómo debe ser el apresamiento. Como bien lo habíamos mencionado hace 2 semanas, el apresamiento no tan solo es que el niño aprenda a realizar grafías. Cuando hablamos de apresamiento nos referimos a todo lo que compete la parte de aprendizaje. Tanto la parte del lenguaje, la parte matemática, la parte, en este caso, motriz. Y hay otras áreas también que están comprometidas. Entonces, vamos hoy día a conocer un poco más de ellos y luego vamos a terminar con unas actividades bastante divertidas. Por cierto, yo lo aplico con los niños de 2 añitos. Imagínense si ellos se divierten, los más grandes, que son mucho más conscientes de lo que puedan escuchar y ver, lo van a terminar disfrutando.
vuelvo a repetir, por favor, con relación al audio. César Flores, por favor, apague su audio. Y se escucha que están moviendo cosas, ya vamos a apagar el audio. Gracias. Bien, como decía al inicio, el apreciamiento no tan solo es que el niño aprenda a escribir, que aprenda a seguir algunas líneas, etc. Es mucho más porque comprende y compete a toda la parte del aprendizaje. Y como recuerdan, el aprendizaje es a nivel global. Esa nivel no solo pasa de tener conocimiento, sino también pasa a cómo el cerebro va madurando para que pueda adquirir, recoger y también expresar, o en este caso demostrar, los aprendizajes, tanto previos como los que va a adquirir en el camino. Entonces, vamos a ver un punto muy importante. Dice, habla con tu hijo, pero deja que hable. Cuando vemos esta palabra, bueno, cuando vi esta pequeña frase, realmente me hizo mucho, me dejó pensando en muchas cosas. Muchas veces los niños hablan, quieren compartir sus experiencias en el aula, en casa, y a veces los adultos cometemos el error de interrumpirlos o de prácticamente hacerles sentir como que como son niños, no tienen como que mucha importancia en lo que dicen, porque los niños, ustedes saben que su forma de expresar es bastante divertida, fantasiosa, pero dentro de ello también ellos ya son mucho más receptivos de todo lo que observan. Entonces, si nosotros queremos un niño totalmente seguro, un niño estable y un niño que aprenda, no aprenda, sino aprenda con H, entonces debemos dejar que sean ellos mismos. Ahora, ¿por qué se dice ello? Porque las habilidades socioafectivas es prácticamente la que se van a generar dentro del hogar. Y si en el hogar no se genera esta parte que está dentro del área del desarrollo del ser humano, entonces el niño va a tener dificultades tanto para la lectura como para la escritura. ¿Pero qué tiene que ver eso con el movimiento? Tiene mucho que ver, ya que si yo tengo un niño seguro, un niño que se puede expresar, un niño que puede exponer sus ideas, que al igual que el adulto también puede hasta buscar soluciones, entonces este niño también va a tener toda la seguridad para poder equivocarse, va a tener toda la tranquilidad que cuando de repente puede observar un borrón, no se sienta limitado, o de repente que no se atreva a hacer algo más porque tiene miedo a fracasar o tiene miedo a que la mamá le diga estás equivocado. ¿Bien? Aparte de ello, al margen de ello, los niños pueden ingresar también a las aulas, enfrentarse con profesores y con compañeros que también pueden hacerles sentir de que no tienen mucha, disculpen, que no tienen mucha asertividad a lo que está haciendo. Entonces, si tenemos un niño totalmente, como vuelvo a decir, estable emocional, no le va a afectar nada de lo que puedan decirle los de alrededor, porque dentro de casa hay una gran fortaleza a nivel emocional. Bien, entonces, cuando hablamos de aprestamiento, mayormente pensamos de que en este caso, el mito está que en el colegio los niños van a aprender muchas cosas, pero en realidad no es así. En casa es donde los niños aprenden mucho más de sus habilidades que en la misma escuela. ¿Por qué? En casa prácticamente tenemos a los modelos que somos nosotros los adultos, ¿bien? Y los niños van a imitar todo lo que hace un adulto. Entonces, si el adulto permite que estos niños, por ejemplo, si quieren cocinar, hacer lo mismo que hace mamá, y les permite participar dentro de esa actividad, genial, estamos despertando, de repente estamos incentivando que el niño pueda descubrir su habilidad para abrir las alverjitas, de repente para mover un guiso, de repente para poder probar y poder sentir los distintos sabores, etc.
Si de repente dejamos que el niño participe en su limpieza, de repente en ordenar la casa, en ayudar a la familia, entonces el niño vamos a permitir que descubra la habilidad de poder mover cosas, de poder tal vez moverse de un lugar a otro, etc. La idea es de que el niño tenga todo ese tipo de estímulos para que los niños puedan prácticamente desarrollarlo. Dios mío, ¿cómo voy a entrar a uniones vocálicas cuando las vocales no la agarran? O sea, me he matado haciendo casi 2 semanas de vocales para que no me agarre las vocales. A ver, Ana Rojas, si pudieras por favor apagar tu audio para no interrumpir la clase, muchas gracias. Bien, entonces, vamos a recordar lo que hemos visto semanas anteriores. Sé que hay algunos alumnos que son nuevos, ya bienvenidos en este caso al curso, y también a los que ya están con nosotros ya un mes. Bien, vamos a recordar. En el aprendizaje, en la adquisición de habilidades grafomotrices, como bien lo habíamos visto desde un inicio, se empieza por un trazo prácticamente libre. Cuando hablamos de trazo libre nos referimos a garabato. ¿Bien? Nos referimos al famoso garabato, en la que el niño puede mover de forma espontánea su manito y puede hacer todos los trazos o líneas, utilizar los colores que quiere de la forma que desee. Ahora, cuando esto se da, el niño mejor dicho, le permitimos al niño que pueda conocer y dominar su espacio. Y de esta manera, poco a poco, vamos permitiendo de que ellos vayan ligándose o vayan prácticamente relacionándose con los trazos, con pautas también, porque para poder realizar trazos necesitan pautas. ¿Cuáles son esas pautas? Los seguimientos, desde donde inicias, hasta donde finalizas, si vas a la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, etc. Ahora, los movimientos bases, como todos lo sabemos, son arriba, abajo, horizontal, vertical, derecha, izquierda. Y esos son los que van a permitir de que puedan realizarse líneas oblicuas para que así pueda empezar la preescritura, que vendría a ser más complejo. Si el niño no tiene apresamiento en esta parte, en la parte grafomotriz, definitivamente que no va a poder tener o mejor dicho, su habilidad va a desarrollarlo de forma lenta y va a tener muchas dificultades cuando esté en primer grado, segundo grado y más aún en tercer grado, porque ya supuestamente el niño ya tiene la velocidad para poder escribir. Ahora, cuando el niño ya maneja, por ejemplo, una masa, una plastilina, puede construirlo, puede hacer las formas que desee, estamos creando que este proceso pueda darse de forma lúdica, de forma también como que el niño empieza a experimentar cómo sus dedos pueden empezar a moldear esta masita o esta plastilina, y de esa manera también van descubriendo cómo poder generar figuras grandes, pequeñas, y también cómo sus dedos van moviéndose, cómo van prácticamente acomodándose para poder llegar a la figura deseada. Entonces, cuando sucede todo esto, todo este tema de que el niño empieza a descubrir esos movimientos, el niño también va a empezar a descubrir estos movimientos cuando empieza a coger crayolas, colores, lápices, plumones, etc. Todos los materiales que se requieren para que el niño pueda iniciar sus primeras grafías. ¿A qué edad se puede empezar? Esa es una pregunta que también se hacen muchas madres de familia. ¿A qué edad mi hijo puede empezar a escribir, ¿no? O puede empezar a hacer grafías? ¿Y qué habíamos dicho? A ver, no sé si recuerdan, habíamos mencionado que había una edad exacta, había una edad determinante para ello. A ver, vamos a responder por el chat.
Bien, recuerden que 10 minutos antes o 15 minutos antes de terminar la clase, vamos a tener nuestro tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pero sí podemos responder a través del chat. Hay una edad determinante para que el niño pueda empezar a hacer grafías o empezar a hacer sus primeras preescrituras. Hay una edad determinante, a ver, si ustedes lo tienen ahí como respuesta, pues no lo escriben a través del chat. Bien, para que podamos entender va a tener que darse estos puntos. A ver. En primer lugar, tener en cuenta que si el niño a nivel sensorial, motriz, lenguaje y afectivo, tanto intelectual, van de la mano con la edad, entonces significa que este niño sí está apto. Pero si de repente el niño tiene alguna alteración sensorial, por ejemplo, de repente el niño es hipersensivo auditivo o hiposensivo auditivo, de repente no le gustan mucho los sonidos agudos o sí le gustan los sonidos graves, los sonidos demasiado espantosos. O de repente el niño tiene dificultades para poder percibir texturas, de repente tiene dificultades para poder percibir tanto la parte de la parte visual, de repente no puede ver bien, de repente tiene problemas también de visión, de repente tiene que utilizar lentes, de repente también tiene problemas auditivos, de repente es hipoacúsico, de repente es sordo, es decir, todo lo que tenga que ver con los sentidos. Si es que hay alguna alteración, definitivamente que su proceso de lectura y escritura va a tomar tiempo. Al igual que la parte motriz. Si el niño no tenía un apresamiento previo, entonces, si de repente también el niño está presentando alguna dificultad, por ejemplo, a nivel físico, tanto en la postura, tanto como de repente tiene poca velocidad en la manito o se le hace muy complicado poder tener un buen agarre, eso también no va a permitir que la madurez vaya de acuerdo a su edad. El lenguaje también es muy importante. El lenguaje también es tan importante como los dos otros puntos mencionados. Si el niño tiene alteraciones a nivel del lenguaje, tanto en la parte comprensiva como en la parte expresiva, también va a tener dificultades o va a ser un proceso muy lento para llegar a finalizar la primera etapa de la prelectura y la preescritura. Lo afectivo ya lo hemos visto, cuán importante es que el niño pueda consolidarse en la parte emocional a través de la familia, ¿no? Cuán importante es generar esa seguridad y que el niño también pueda ser muy independiente de los padres. Y la parte intelectual, obviamente, si este niño tiene un retraso a nivel cognitivo, entonces también su proceso va a ser totalmente lento. Ahora, vamos a ver qué es el aprestamiento. Antes de ello, chat. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien. Cuando hablamos de aprestamiento, nuevamente voy a repetir, no nos estamos refiriendo a que el niño ya esté leyendo y esté escribiendo, o que en aprestamiento solamente se va a trabajar la manito, o que en aprestamiento solamente se va a trabajar los sonidos, no. Cuando vemos a un grupo de niños como los que tenemos ahora, tenemos que observar si cada uno de ellos logra o ha logrado tener esta palabra dentro de su aprendizaje. Y eso lo vamos a descubrir dentro de sus habilidades y también cómo van respondiendo al estímulo de las clases, porque todas las clases tienen que ser totalmente motivadora para que el niño pueda sentirse estimulado
para que el niño pueda tener las ganas de querer escuchar y de querer seguir indicaciones. Entonces, ¿qué es el aprestamiento? Es el conjunto de actividades organizados de forma secuencial, desde lo más simple a lo más complejo, para poder desarrollar el pensamiento del lenguaje, la parte perceptiva, las operaciones lógicas, la coordinación motriz, también visomotriz, y la organización espacio-temporal, la resolución de problemas, la autodeterminación, la regulación de la conducta y la estabilidad emocional. Todo esto encierra el aprestamiento. ¿Bien? Todo esto se trabaja en el aprestamiento. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un niño no tiene aprestamiento? Llega un niño de primer grado a tu aula y tú te das cuenta, en primer lugar, desde que ingresa, si sabe saludar, si aprendió a compartir, si se mantiene por largos periodos sentadito en su lugar, si el niño rápidamente hace amistades, si el niño es, por ejemplo, se controla, de repente cuando no le dan lo que quiere, cuando un amigo le quita un juguete, o de repente si es que el niño está estable, si es que hay una actividad que no le agrada. También, si es que el niño, por ejemplo, observa que no trajo su color rojo, ¿cómo soluciona ese problema? Se pone a llorar, o de repente le quita el color a otro niño. O sea, todo eso nosotros vamos a ir observando. Si el niño reconoce, por ejemplo, su derecha, su izquierda, arriba, abajo, hablamos de espacio temporal. Si el niño, la parte de coordinación motriz, coge bien el lápiz, ya hemos visto cómo es el agarre, cuáles son las etapas del agarre. Si es que el niño, por ejemplo, está en el agarre del cuadrípode, ya tiene 6, 7 años, de repente 8 años, ¿no? Se quedó en ese estilo de agarre. Si las operaciones lógicas, si el niño sabe contar, si el niño sabe agrupar, si el niño sabe relacionar noción de cantidad con el número, noción tanto espacial, etc. Al igual que el lenguaje, la forma de pensar también, cómo el niño, por ejemplo, se expresa frente a la profesora, frente a los niños. Todo esto me va a ayudar, todas estas características me va a ayudar a determinar si es que este niño ha tenido un buen aprestamiento en el nivel básico, en el nivel inicial. Si es que de repente este niño en una de estas partes está muy bajito, ¿no? Por no decir cero, está muy bajito, de repente el niño no regula su conducta, está por aquí, por allá, sentando de aquí, allá, moviéndose arriba, abajo, ahí ya, definitivamente todo lo demás, cero. ¿Por qué? Un niño que no regula su conducta, obviamente que le va a costar poder poner atención, poder seguir indicaciones, poder estar de repente socializando con otros niños, porque el hecho que esté por aquí, porque ya de repente el niño es muy impulsivo, pega, quita las cosas, no sabe pedir permiso, bueno, ahí ya prácticamente ese niño está bajo en aprestamiento. Ahora, al margen de lo que hemos visto anteriormente, las actividades de aprestamiento tienen también como objetivo estimular, incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas, psicomotoras de niños y de las niñas en la etapa preescolar. El aprestamiento también desarrolla la parte donde el niño va a utilizar su pensamiento lógico, entonces, tanto también en la parte de la lectura y la escritura. O sea, para que pueda llegar hacia la lectura y escritura, previamente, todo lo que ya hemos mencionado tiene que haberse alcanzado en la edad preescolar. Por ello, vuelvo a repetir, las responsables de que estos niños puedan tener un excelente futuro a nivel de aprendizaje
Somos las profesoras de inicial y de atención temprana, que les habla. Y en este caso, nosotras tenemos toda la, puede decir, la autoridad de poder decir, este niño sí está preparado para primaria. Siempre y cuando la docente de educación inicial y de atención temprana no queme etapas. ¿Saben? Yo no puedo decir que un niño de 3 años va a aprender a leer y escribir. Tampoco pretendo eso hacer en un niño de 4 y 5 años. Solo si, ya hemos visto, solo si el niño de 5 para 6 ya está preparado, ya tiene todos los puntos que la habíamos visto también, hemos visto en clases anteriores. ¿Cuáles son los puntos que nos ayudan a determinar si este pequeñito está listo para poder decir, ya puede leer? ¿Bien? Mientras tanto, no se logre ello, yo no puedo quemar esa etapa. Tengo que seguir aprestando, tengo que seguir estimulando para que esos niños puedan llegar a alcanzar ese objetivo. Cuando nosotros ya vemos que todos esos puntos mencionados están todo ok y dentro de su edad, genial, ya me puedo sentir tranquila con mi conciencia y decir, bueno, profesora de primaria, aquí está mi niño fulano de tal, o mi grupo de 5 años B, 5 años conejitos, etc. Todos están preparados. Listo. Primaria. Bien. Miss, pero todos los niños pueden llegar a ese punto, sí, siempre y cuando la profesora esté consciente que dentro del grupo siempre va a haber diversidad de aprendizaje. Si nosotros tenemos en cuenta ello, entonces vamos a saber cómo abordar a cada uno de estos casos. Por eso es que están preparados. Y cuando la profesora tiene en cuenta eso y deja esa vieja idea de que, los que están avanzaditos van a hacer esto. Y los que no saben nada van a hacer esto. O, sí, ellos sí, porque ellos están más avanzados que ellos. Nadie está más avanzado que nadie. Simplemente que hay distintas formas de aprender. Y eso también ya lo hemos visto. Por eso es bueno recordar. Ahora, ¿cuáles son esas áreas que estamos hablando? ¿A qué áreas nos referimos? Bueno, aquí vemos una niña que se está viendo en el espejo. Y si se dan cuenta, esta niña pues está prácticamente como que observándose y tal vez viendo, ¿no?, su ropa, su cabello, está percibiéndose. Cuando el niño es consciente de su persona, ahí estamos teniendo un buen punto ganado. Porque cuando yo soy consciente de quién soy, qué habilidades tengo, cómo puedo resolver mis dificultades y cómo puedo tal vez comunicarme, qué sé yo, ese niño va a estar muy, pero muy presto a poder absorber todo lo que tiene alrededor como parte de estímulo. La mente absorbente, como dice María Montessori. Entonces, vamos a ver las funciones básicas de cada una de estas áreas para poder también conocerlas y que ustedes puedan ahora más que nunca hacer una observación a sus grupos y saber bajo esa observación no tan solo a qué especialista derivar o ya tiene problemas cognitivos, psicología, tiene problemas de lenguaje, terapeuta de lenguaje, yo los mando con todos los especialistas y a mí me liberaron la carga. No. Si un niño tiene obviamente dificultades, no tiene aprestamiento, requiere especialistas, perfecto. Entonces, yo como docente, con más razón, tengo que empaparme de cuál es el caso de mi niño o de mi niña. Y no con el afán de querer meterme en la vida de mis alumnos, sino con el compromiso de que si yo veo que mi alumno, por ejemplo, tiene problemas de lenguaje, le pido a la mamita, señora, por favor, si me puede dar una copia del diagnóstico para saber cómo poder ayudar a su niño. Y empiezo a leer, me empiezo a capacitar, etc.
Eso hace un maestro. Un profesor cualquiera dice, bueno, ya está en terapia, ya que se encarguen ellos. Ya yo veo si avanza, si no avanza, ya. Y si no avanza, bueno, ya es culpa del terapeuta que no le están guiando bien. No. Un docente tiene que ser muy, pero muy versátil en estas áreas. Nuestra parte pedagógica tiene que siempre estar alerta, tiene que estar preparada, tiene que estar dispuesta. Ahora, vamos a comenzar con las funciones básicas de la psicomotricidad. Para empezar, la coordinación dinámica y equilibrio. A esta parte nosotros le llamamos o lo conocemos como el sentido vestibular. Bien, cuando ustedes, por ejemplo, observen un informe vestibular, allá está refiriéndose al equilibrio. ¿Qué tan importante es el equilibrio y la coordinación dinámica? A ver, vamos a conocer. Cuando se da esta función básica, se refiere a la flexibilidad en el control motor y los mecanismos de ajuste de postura. ¿Se dan cuenta? Si es que el niño tiene una mala postura, de repente se siente encorvado o pinta así echadito, entonces desde ahí ya estamos viendo que a ese niño le falta psicomotricidad. Ahora, cuando el niño ya empieza la etapa, por ejemplo, de marcha, ya conoce, o mejor, ya conoce cómo marchar, ya cómo levantar la pierna, cómo poder coordinar brazos, piernas, cómo levantar las rodillas, cómo desplazarse delante, atrás, correr de un lado a otro, etc. Significa que este niño tiene una buena coordinación. Cuando hablamos de disociaciones de movimientos, implica que la coordinación dinámica está teniendo, en este caso, la disociación de movimientos implica que la coordinación dinámica tiene que estar de la mano con todo el esquema corporal. No solamente es mover los brazos y las piernas, también es mover la cabeza, mover los dedos, mover los hombros, pero de repente a un ritmo o de repente imitando el movimiento del que está guiando. Entonces ahí estamos hablando de una disociación de movimientos. Eficiencia motriz preescritura. Todos estos dos ya mencionados va a tener como resultado este tercer punto. Cuando el desarrollo del agarre ya está de acorde a su edad cronológica. Significa que también el nivel de motricidad fina está ok, está de acorde, está excelente. El niño se puede abrochar, se puede desamarrar, puede juntar, desentornillar, puede abotonar, puede hacer nudos, puede pintar, puede rellenar superficies, etc, etc, etc. Este punto de eficiencia motriz se va a dar gracias a que el niño tiene una buena coordinación dinámica y una disociación de movimientos. ¿Bien? Si esos tres puntos están bien establecidos, significa que este niño tiene una buena función psicomotriz. Entonces, ¿qué es lo primero que debe evaluar un docente antes que el niño ingrese a la etapa preescolar como etapa escolar? No es tanto contenidos, es ver cómo está su función de la psicomotricidad, cómo está a nivel psicomotriz. Yo me acuerdo cuando postulé a la carrera de educación especial, uno de los exámenes era psicomotricidad. Yo decía, ay, aquí pasa. Y nos pusieron un circuito, así, parecía este tema, así, bien complejo. Y en el tercer circuito ya tenía dificultades para poder trepar. Entonces lo volví a intentar y lo realicé. Cuando ingresamos ya a nuestras aulas, ya habíamos postulado, habíamos empezado todo ello, la profesora de psicomotricidad nos explicó por qué fue el motivo del examen. Porque en realidad un docente tiene que tener una eficiencia motriz. Tiene que tener una coordinación dinámica, un equilibrio excelente, una disociación de movimientos. ¿Por qué? Porque nosotras prácticamente somos los que vamos a transmitir, los que vamos a dar ese
Hoy si el niño no lo tiene, o vamos a seguir estimulando esta parte a través de nosotros, a través de nuestro movimiento. Si yo le digo, a ver niño, vamos hacia la derecha, y voy acá, voy con mi mano izquierda, o vamos a mover el pie así, así, y estamos todas tiesas, no podemos tener una buena coordinación, ¿cómo el niño va a aprender? Si nosotros somos los guías. ¿Cómo le vamos a decir al niño, vamos a ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si yo se me hace un poco difícil saber cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda? ¿No? Entonces, imagínate, si un adulto, estoy hablando, que hay exámenes para poder ingresar, sobre todo la parte psicomotriz, básico, no sé si algunos pedagógicos lo siguen utilizando como parte de prueba, pero esto tiene que estar dentro de una evaluación en una lista de cotejo. Sí he visto las listas de cotejo, en verdad muy poco hablan o muy poco se toca la parte psicomotriz, más se ve contenidos. Entonces, sería excelente que ustedes evalúen a través de las actividades que ustedes ya tienen programados, el niño está con estas deficiencias y cómo poder indicar a los padres de familia para que vayan a una terapia de psicomotricidad. ¿Quién lo hace? Un fisioterapeuta. Esquema corporal. Cuando hablamos de esquema corporal nos referimos a conciencia del cuerpo. Conciencia del cuerpo. ¿Bien? Que el niño conozca su imagen, que el niño pueda, a través de ello, tener la percepción de cómo se mueve su cuerpo, tenga la percepción de cómo es la estructura de su cuerpo, si es delgado, si es gordito, si de repente, cómo es por ejemplo, ahí también vamos a ir observando si este niño tiene también algunas deficiencias, por ejemplo, a nivel motor, ¿no? O de repente a nivel de tono muscular. Ahora, cuando hablamos de esquema corporal, también nos referimos a concepto corporal. Una cosa es la imagen y otra cosa es el concepto. Cuando hablamos del concepto, nos referimos a cómo el niño está consciente de la posición de sus músculos, de la percepción que tiene, por ejemplo, cuando está subiendo y bajando escaleras, si es consciente de cómo sus rodillas eleva a la parte superior del cuerpo, cómo los pies se sostienen, ¿no? Cuando están de repente en un camino bastante, un camino de repente complicado para pasar, si está con piedritas, si tiene baches, si tiene de repente obstáculos. O sea, todo esto encierra al esquema corporal. Y si el niño no es consciente de sus movimientos, no conoce de sus movimientos, obviamente que también va a tener inseguridad para poder realizarlos, porque el niño no se siente capaz, porque no conoce o no ha experimentado. O, por ejemplo, como lo que pasa a los niños con el caso TEA. Muy pocos de ellos son conscientes de su sistema corporal y hay que ayudarlos a que puedan identificarse, reconocer su imagen, reconocer cómo es su cuerpo, qué movimientos tiene, etc. Ahora, cuando hablamos de estructura espacial, tenemos aquí estos 5 puntos. 1, la orientación. Ya habíamos hablado de cuán importante es este punto para poder empezar las actividades grafomotrices. Organización, que constituye la manera de disponer los elementos del espacio, de la proximidad, de la posición, tanto de la parte de la anterioridad y la posterioridad, ¿no? Cómo organiza su cuerpo frente a la orientación. Por ejemplo, quién está antes de, quién está después de, si yo estoy de repente antes de tal lugar o después de, por ejemplo, antes de Pablito, después de Pablito, o de repente si yo estoy caminando por la calle y veo que hay una persona que está antes de repente mi papá. O sea, todo esto tiene que darse dentro de la estructura espacial.
quién está antes, quién está después, quién llegó primero, quién llegó segundo, quién llegó tercero. Estructuración constituye la acción de establecer una relación entre el elemento y el todo. En cómo, por ejemplo, cuando hablamos a nivel corporal, a nivel espacial, de cómo yo cuando empiece a juntar, cuando empiece a contar, cuando empiece a agrupar, tengo que ser consciente de la cantidad de lo que yo estoy manejando y de esta cantidad, ¿qué resultado voy a tener? ¿No? ¿Qué número le pertenece? Entonces, un ejemplo. Este elemento va a ser un todo, un global, porque tanto el número como la cantidad me da referencia de lo que yo puedo hacer más adelante cuando yo aprenda a sumar, cuando aprenda a restar, cuando aprenda a multiplicar, dividir, etc. Lateralidad. Se refiere a las actividades tanto delante, detrás, derecha, izquierda, mano derecha, mano izquierda, oreja derecha, oreja izquierda. Identifica la oreja derecha de tu compañero, de tu compañera, de tu profesora, o por ejemplo, dónde estás caminando, cuando vas a voltear, hacia dónde te diriges, hacia la derecha, hacia la izquierda. Es muy importante que el niño pueda conocer este punto. ¿Desde qué edad se puede trabajar ello? Bueno, desde muy pequeñitos, desde que empiezan ya a ponerse la ropa, enseñándoles, por ejemplo, dónde está tu pie derecho para que pongas tu zapato derecho, o dónde está tu pierna izquierda para que puedas ponerlo dentro de la pierna izquierda del pantalón. ¿No? Esto va, la etiqueta va hacia la parte de atrás, no va hacia adelante, o de repente los pasadores vamos a amarrarlos, vamos a hacerlo de derecha, izquierda, giro, pero todo esto es básico para que el niño también aprenda a ser autónomo en sus actividades. Estructuración temporal. ¿Qué día fue ayer? Hoy. Mañana, ¿qué día será? Ayer qué hiciste. Entonces, todo ello, cuando el niño ya tiene, uno, establecido la parte, tanto psicomotriz, la parte espacial y la parte corporal, entonces significa de que este niño también está yendo al siguiente paso, la percepción. Ahora, hablamos de 4 puntos. El primero, la percepción áptica, reconocimiento de objetos familiares, reconocimiento de objetos y de formas geométricas más complejas. Por ejemplo, lo que mayormente siempre el niño aprende en las figuras geométricas son las que están más próximas en su ambiente. Si ve un reloj, si ve un cuadrado, no digo que si ve un cuadro, si ve la refrigeradora, todo, y el niño ya empieza a aprender sobre las figuras, va a empezar a relacionarlo con todo lo que observa a su alrededor. A eso se llama una percepción áptica, donde el niño puede a través de los objetos identificar las formas. Percepción visual, lectura de imágenes, discriminación, lectura de colores, pintado de dibujos, líneas horizontales, verticales, sistemas punteados, laberintos, etc. Entonces, si un niño tiene dificultades para poder iniciar la grafomotricidad, significa que no se ha trabajado o no se ha estructurado bien la parte de discriminación auditiva, o no se ha trabajado, no se ha estimulado bien la parte de percepción visual. Entonces, aquí también hay otro punto muy, pero muy importante. Si los niños pequeños de 5 y 6 años todavía tienen estas dificultades, entonces en primaria se tiene que abordar muchísimo la discriminación auditiva. Tiene que trabajar mucho, figura a fondo, imágenes escondidas, se tiene que trabajar bastante lo que es seguimientos de puntos, uniendo números, etc. Para poder ayudar al momento de la preescritura o de la escritura, que el niño pueda tener en cuenta por dónde va a empezar, cuál es el espacio que va a abordar y cómo tiene que desplazar la mano para que la vista también vaya de acuerdo al movimiento.
movimiento manual. Eso se llama movimiento óculo manual. Memoria auditiva, repetición de sonidos. Bien, no solamente estamos hablando de los sonidos onomatopéicos, también estamos hablando, por ejemplo, cuando el niño escucha palabras o pseudopalabras, que el niño puede repetir lo que indica el adulto. Entonces, si el niño tiene una buena memoria auditiva, no va a tener dificultades para un dictado, no va a tener dificultades para poder escuchar a la profesora cuando empiece a narrar, o de repente cuando el niño quiera tomar apuntes, no va a tener ninguna dificultad porque esta parte está bien trabajada y está dentro de su edad. Memoria auditiva, discriminación auditiva, que vendría a ser los tipos de sonidos a romper papel, rebote a la pelota, zapatear. La memoria auditiva es lo que yo escucho, retengo y puedo reproducir tanto en forma verbal como escrita. Discriminación auditiva es que yo a través de los sonidos pueda darle sentido. ¿Bien? Por ejemplo, si yo escucho el ladrido del perro, lo escucho y prácticamente yo ya sé que se trata de un animal de 4 patas, ¿no? Y se llama perro, porque discriminé su sonido, porque lo escuché en la calle, de tantos ruidos que hay alrededor, me llamó la atención el sonido del animal. ¿Bien? Entonces, memoria auditiva y discriminación auditiva van de la mano. Ahora, esta es la parte que me gusta más cuando hablamos de la parte del lenguaje. Lo importante es que el sistema fonológico esté presente. El sistema fonológico permite de que el niño pueda ir asociando letra por letra y al final fomentar una palabra. Si el niño tiene dificultades a nivel fonético, fonológico, ya sonido y darle razón a ese sonido, entonces definitivamente ya saben cuál es la respuesta. Va a tener dificultades para empezar una prelectura o una preescritura. Al igual que el vocabulario semántico. Perdón. El vocabulario semántico, también tenemos que tener mucha observación. Pongamos un niño de 3 años que ingresa a un aula y no emite ni una palabra, o solamente tiene palabras básicas como mamá, agua, papá y listo, entonces también va a tener dificultades para que pueda seguir indicaciones, dificultades para que pueda entender lo que la profesora le está dando como información. Si no se aborda en este tiempo básico, en la edad de oro, que es de 3 a 5 años, entonces imagínense cómo se vería con el primario. Pensamiento, cuando se refiere a la parte de la expresión, disculpe, sintaxis, cuando ya hablamos de la estructura, de cómo se fomenta, disculpe, cómo se forma una frase, cómo se forma una oración, cómo esta frase de oración, cómo tiene un orden para que pueda tener una lógica de lo que se está leyendo y de lo que se está expresando. Si se usa tiempo, si se usa los artículos, si se usa bien el verbo, etc. Pensamiento, cuando hablamos de la expresión verbal, tanto lógica como ilógica. En este caso, cuando hablamos de un fisiológico, nos referimos a cómo el niño se expresa y tiene sentido todo lo que habla. Hay niños que, por ejemplo, cuando están todavía en esa etapa, hay ciertas palabras o ciertas estructuras que no son tan... Bueno, no es que el niño está hablando incoherencias, sino que cuando el niño está experimentando esta parte del lenguaje, la parte del pensamiento, de cómo yo empiezo a formular para que yo pueda expresarme, ocurre estas
estas variantes, ¿no? Entre la etapa de 2 años y 3 años. Muchas veces dicen cosas que no tienen sentido, pero cuando van creciendo ya van tomando en cuenta de lo que están hablando, de cómo se están expresando. Y para ello tiene que existir la expresión simbólica, la noción de conservación, creación, clase y función simbólica. Entonces, en pocas palabras, en cómo el niño va madurando, va adquiriendo nuevo vocabulario, cómo va utilizando el vocabulario, si este vocabulario no está bien estructurado, cómo el adulto puede ayudar para que pueda darse un resultado final. Ahora, cuando nos referimos a madurez, antes de poder empezar en este cuarto, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta que hacer o de repente algo que no quedó en claro. Sobre todo los que recién están ingresando. Bien, no hay ninguna pregunta, todo está claro hasta aquí. Recuerden que las clases, por más que sean, en este caso, por más que ustedes lo tengan en video, no es lo mismo a que yo pueda tal vez participar y pueda también hacer mis preguntas o tal vez pueda compartir lo que yo he observado de repente en mi aula o lo que también tuve como experiencia en otras aulas. Disculpe, tengo una inquietud. Sí, María, te escucho. Por ejemplo, en este caso, los niños de 5 años que no han tenido, digamos, un apreciamiento básico en 3 y 4, nosotros tenemos que comenzar, ¿no? Como usted bien lo menciona, con todas estas áreas para que ellos maduren, ¿no? Porque no podemos avanzar nosotros si es que ellos no tienen esta maduración todavía a su edad. Porque como han estado en confinamiento por esta pandemia, porque, ejemplo, en mi aula tengo niños de 5 años. Algunos son temerosos, no quieren participar. Y ahí, por ejemplo, nosotros, ¿qué estrategias podemos utilizar, no? Porque hay niños que a veces no quieren trabajar en área psicomotriz, como usted lo dice, a veces salir al patio. Y por más que negociamos, a veces no quieren, Entonces, ¿qué estrategias podemos ahí nosotros utilizar o cómo trabajar con los padres? También creo que ahí debemos involucrar a los padres. Claro. Gracias, María. Bien. Hay que tomar en cuenta este punto. Los niños han estado encerrados 2 años. Muchos de ellos les apuesto que cuando empezó la pandemia de repente tenían 1 año o 2 añitos. Entonces no han tenido las herramientas necesarias para poder relacionarse con otros adultos u otros niños. Muchos de ellos hasta están ingresando desconfiados o de repente temerosos, porque también no sabemos cómo en cada hogar ha manejado este punto de la pandemia. No sabemos cómo los padres han podido tal vez manejar el temor de la enfermedad y de la muerte, porque realmente hemos tenido 2 años muy duros. Y todo eso lo hemos transmitido a los pequeños. Entonces, si tenemos niños, caso, a ver, César Fede, por favor, si puede apagar su audio, no se está hablando. Como decía, si es que nosotros tenemos este caso y los niños no quieren realizar actividades psicomotrices, porque también hay que tener en cuenta que muchos de ellos han estado sentados frente a un dispositivo, muchos, no digo que todos,
muchos en su mayoría han tenido esa forma de manejar el aburrimiento, entonces podríamos empezar con actividades de seguimiento solamente de las manitos. Después vamos empezando, por ejemplo, con actividades de seguimiento como baile. De repente vamos utilizando títeres. De repente vamos utilizando un poco de, por ejemplo, podemos afianzarnos de materiales de cotillón. ¿Qué niño no le gustan las burbujas? ¿Qué niño no le gusta la espuma? ¿Qué niño no le gusta de repente los pompones de colores? A todos los niños les gusta ese tipo de material. Por más que se les dé el abuelo, la persona de afuera, los niños les atrae muchísimo este tipo de material. Hoy deben empezar con eso. Entonces, ahí poco a poco ya estamos incentivándolos, inclinándolos a las actividades motrices. ¿Bien? Ahora, vamos a coger esta estructura que está acá, este cuadro, y después vamos a hablar de otras estrategias. Bien, cuando nos referimos a madurez, hay que tener en cuenta la edad cronológica. Uno de esos importantes puntos es cómo en esta edad prácticamente el niño está ingresando por un número. ¿A qué me refiero? Todos están, por ejemplo, entre el grupo de primer grado, todos están entre la edad de 6 y 7 años. Bien. Pero muchas veces la edad no define de la madurez cognitiva. Muchas veces la edad no define qué tan estructurados están sus conceptos, cómo es su conducta, cómo es la parte, cómo está determinada su conducta a nivel psicológico, cómo el niño, por ejemplo, puede manejarse en cuanto el ambiente social con sus amigos, o tal vez, por ejemplo, si un niño de 5 años, edad de 5 años mental, puede estar en algunas funciones de un desarrollo de un niño de 3 años, por ejemplo, o un niño de 7 años que tiene un límite superior y de repente tiene una edad, o mejor dicho, tiene las habilidades superiores a los niños de esta edad, tanto en la parte de la comunicación como en la parte de atención. Por ejemplo, yo conocí a niños de 5 años que su comportamiento era superior a los niños de segundo grado. No solo porque obedecía. Cuando hablamos de comportamiento no nos referimos solamente a obedecer. Cuando hablamos de comportamiento nos referimos a cómo el niño puede desenvolverse por sí mismo en un ambiente sin necesidad que el adulto le esté conllevando todo, le esté llevando de la manito a todo. Como el niño, por ejemplo, responde frente a situaciones un poco complejas. No sé si ustedes han visto el primer día de clases, niños de 5 años, de repente ingresan 5 años, ¿sabes? Estamos hablando de 5 años, no de 3 y 4 añitos, porque lo esperado es que los niños pequeños siempre lloren porque todavía están en esa etapa del apego, 2 añitos, 3 añitos, ya. 4 y 5 años ya el niño puede desapegarse rápidamente de la mamá. Pero sí he visto niños de 5 años muy maduros, incluso hasta, como les digo, superior a la de esa edad. El niño ingresa solo, chao mamá, se sienta tranquilo, deja sus cosas, está en su lugar, empieza a hacer las actividades que la profesora hace, sigue indicaciones, el niño, por ejemplo, juega tranquilo, no está golpeando, no está tirando las cosas, no está rayando las cosas, no está... Es un niño maduro. Por eso indico nuevamente, la edad es un número. Lo ideal es que el niño tenga esa conducta de acuerdo a su edad. Ese es lo ideal. Pero muchas veces nos enfrentamos a niños de 5 años que parecen de 3 años por su conducta. ¿Bien? Por cómo solucionan sus problemas. He visto niños de 5 años
que hasta el día, bueno, que hasta esa edad, hasta incluso un poquito más, toma biberón. Su lenguaje es muy infantil y la conducta de hablar, muy intolerante a la frustración, no les gusta compartir. Y no es tanto porque tenga una condición, sino es porque a nivel de madurez emocional, en su edad no está de acuerdo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del factor intelectual, nos referimos a la importancia del CI. Nos referimos tanto a la capacidad de cómo el niño, por ejemplo, ha surgido de ciertos, a ver, ¿cómo puede indicar? Cómo el niño a nivel intelectual utiliza este punto para poder emplearse o para poder exactamente tener éxito en la parte del aprendizaje. Cómo el niño puede tener un tiempo de atención que es de acuerdo a su edad. Pongamos un niño de 6 años, se espera que su tiempo de atención esté determinado entre 10 minutos a 15 minutos. Pero cuando hay una deficiencia a nivel cognitivo, entonces su tiempo de atención va a ser totalmente limitado. Puede durar hasta 5 o 7 minutos. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Por ejemplo, cuando el niño ni bien llega a los 5 minutos, ya empieza a moverse, empieza a frotarse las manos, a coger una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Es un pulpo. Está por aquí, por allá, se para, se siente, ya está aburrido. Entonces, no solamente hablamos de este lado, sino también cuando hablamos de la inteligencia, nos referimos también a cómo el niño puede empezar a integrar todo lo que ya tiene como conocimiento previo y cómo encajar lo que ya está obteniendo de la profesora. Hay muchos niños que pueden tener un conocimiento previo en casa, ¿bien? Pero ese conocimiento previo que tiene de casa, muchas veces los niños que tienen un CI bajito, si hablamos por ejemplo de un limítrofe, o hablamos de un niño fronterizo, o hablamos de un niño con, pongamos, con retardo mental, qué sé yo, puede tener ciertas habilidades, obviamente no van a tener lo mismo que puede tener el niño de 5 años. ¿A qué me refiero? Si un niño de 5 años que tiene estas condiciones a nivel cognitivo, fronterizo, limítrofe, TRM, autismo, qué sé yo, entonces, obviamente que su forma de recepcionar la información que ha tenido desde casa va a ser un porcentaje mínimo, a diferencia de un niño que, entre comillas, no tiene ninguna condición. Entonces, cuando recibe lo que trae, o mejor dicho, cuando recibe del profesor, para poder encajar, va a tener que, así como cuando tenemos un rompecabezas, buscar cómo adaptarlo para que este niño pueda aprender lo que ya ha recepcionado de la escuela junto con lo que recepcionó del hogar. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos decir que un niño de 5 años, por ejemplo, con un 6 de 120, puede tener una habilidad en la parte de su conducta a nivel afectivo social? Cuando hablamos de ello, nos referimos que este niño puede tener la facilidad, porque el 6 normal, bueno, en este caso somos el de 120. Un niño de 5 años con un 6 de 120, entonces va a tener toda la facilidad del mundo para poder relacionarse, tanto a nivel social, tanto a nivel de aprendizaje, y tanto a nivel de todo lo que puede recibir en el ambiente del hogar, y no solamente de la escuela, sino también de lo que puede tener como información del
Por ejemplo, si es que el niño está en otros talleres, o de repente si de deporte, o de repente si se va al parque, etc., obviamente que va a tener mayor amplitud para poder recoger todas las informaciones que están a su alrededor. Ahora, cuando hablamos de la parte del sexo, o en este caso de género, se decía que las niñas maduran mucho más rápido que los niños. ¿Bien? Eso es lo que se cree, eso es lo que, bueno, muchas veces se ha indicado de que a nivel emocional las niñas tienen una escala un poquito más alta que los niños. Pero cuando hablamos de esto, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el sexo en sí no marca la relación de crecimiento ni de maduración. ¿Esto qué se refiere? No porque entre comillas, las niñas maduran más que los niños, significa que las niñas sean superiores que los niños. Eso no tiene nada que ver. El sexo no determina la madurez, ojo, no determina. Lo que sí puede determinar es en la parte del lenguaje. En la parte del lenguaje, bueno, de por sí, las niñas son las que más rápido hablan. Bien, en la parte de pero, en la mayoría de deficiencias a nivel de lenguaje, como por ejemplo tartamudez, dislexia, la mayoría de estas deficiencias, de estos trastornos del lenguaje, sí se presentan en niños. Entonces, tiene que ver algo con de repente, con este punto, tiene que ver algo con el tema de la madurez, de que el niño y la niña presente ciertas diferencias, como por ejemplo lo que estaba mencionando, ¿no? Cuando hablamos a nivel de trastornos del lenguaje, mayormente en su población son más niños que niñas. Entonces, esto no significa que la madurez tenga que relacionarse con que es niña, entonces esta niña va a aprender mucho más rápido que este niño. Eso no tiene nada que ver. Ahora, para salir un poco del punto de lo que había mencionado, ¿por qué las niñas hablan mucho más rápido que los niños? Vamos a hablar un poquito nada más de este tema, ya para no salirnos del contexto. A nivel neuronal, las niñas utilizan tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, ¿bien? Al mismo tiempo. Nosotros, de por sí, las niñas, por estar más enfocadas en la parte emocional, y los niños están más enfocados en la parte práctica, las niñas tienden a poder recepcionar mucho más rápido la parte oral, la parte cómo va siendo guiada del papá y de la mamá. Hay un poquito más de conexión en la parte emocional. En el caso de los niños tienden a ver más la parte práctica, tienden a comunicarse mucho más o tienden a entender mucho más a través de los gestos, a través del lenguaje no verbal. ¿Ya? Porque los niños de por sí van más por lo que ven, por lo que pueden percibir y por lo que pueden obtener dentro de esos dos puntos. A diferencia de las niñas se enfocan más en la parte emotiva, en cómo le habla el adulto, en cómo le guía, en cómo el tono de voz. Entonces, por ese lado, la niña, bueno, puede percibir desde ese punto y puede rápidamente empezar a querer articular, y los niños, bueno, toman su proceso. Pero eso no significa de que ambos, después con el tiempo, no puedan obtener la misma competencia a nivel de expresión. Los dos a la larga van a tener la misma forma, solamente que su forma de comunicarse es distinta. ¿Bien? Entonces, las niñas, por ejemplo, poseen mejor discriminación visual y auditiva.
Eso quiere decir que poseen como un ritmo de desarrollo relacionado con el lenguaje. Nuevamente volvemos a ver de este punto. Y por otro lado, hay observaciones que indican que es también conllevado a la parte de tanto factores culturales como también ligado a la parte hereditaria. Entonces, para poder resolver un poquito esto, porque entonces es un poco complejo poder explicarlo así rápidamente, en contexto. Cuando hablamos de madurez a nivel tanto del niño o de la niña, determina mucho en cómo ambos niños, o sea, cómo ambos sexos van recibiendo la información. Por ejemplo, mientras las niñas reciben la información más por la parte emocional, los niños reciben la información más por la parte práctica. Es por ello que también, cuando vamos creciendo, por ejemplo, decimos, no entendemos a los hombres, no entendemos a las mujeres, es por la misma razón. Las mujeres nos basamos más en la parte emocional, estamos más ligadas con esas emociones y muchas veces simplemente nos dejamos llevar por ello y hablamos y hablamos y hablamos, pero muchas veces no sabemos cómo poder decir las cosas así, ta, ta, ta. En cambio, el hombre es mucho más práctico para poder expresar. Mientras, por ejemplo, una niña quiere decirle a su mamá, mamá, he visto en la tienda una muñeca de color rosado, es muy bonita, tiene sus florecitas, la niña sabía aclarar todos sus detalles. Tiene taquitos, tiene esto, tiene lo otro, es muy bonita, ¿me la puedes comprar? ¿Bien? En cambio, el varoncito, vale, dice a su mamá, mamá, yo quiero este carro rojo que vi en la tienda de allá. Listo. Mientras que la niña le puso toda una amplitud de palabras para convencer a la mamá que quiere esa muñeca, el niño fue y le dijo, mamá, yo quiero ese auto rojo que vi en la tienda. Listo. A eso me refiero. Que la niña es mucho más factible en la parte emocional y por eso utiliza más lenguaje para poder llegar a ese punto. En cambio, el niño simplemente va directamente por la parte práctica. Yo quiero tal, tal, tal. Listo. Entonces, cuando se da toda esta parte a nivel de madurez, nos referimos que tanto niño como niña puede llegar a este punto, obviamente, bajo sus características. Por eso que también somos muy diferentes en la forma de aprender. Ya, eso también es otro punto que lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de salud, cuán importante es que el niño pueda tener una buena alimentación, una buena nutrición, un buen desarrollo gracias a los alimentos que ingiere. Si tenemos un niño anémico, un niño de repente con bajo peso, o de repente un niño que no se alimenta con comida balanceada, obviamente que la salud también va a jugar mucho en la madurez del aprendizaje, ya que si tenemos un niño que constantemente se enferma, va a faltar, va a tener poco rendimiento escolar porque obviamente debido a las faltas, debido a los medicamentos y qué sé yo, este niño no va a poder tener la misma información que tiene todos los niños que están totalmente lúcidos, totalmente despiertos, aptos para aprender porque están activos, porque tienen una buena hemoglobina, porque tienen una buena alimentación y obviamente porque debido a esto pues, falta en la escuela, están recepcionando. Pero si tenemos un niño con deficiencia tanto a nivel de alimentación y también a nivel ¿cómo les digo? A nivel de salud, entonces va a tener dificultades para poder obtener ciertas informaciones. Hubo un caso de una niña por una anemia severa, presentó con el tiempo un retraso a nivel cognitivo. También hay casos de madres que estando gestando tienen
baja hemoglobina y más adelante se ve que su niño, a consecuencia de esto, tiene también retrasos cognitivos o tiene problemas de aprendizaje. Entonces, esto también va de la mano justo con el punto final, estimulación ambiental. La estimulación ambiental se refiere tanto al hogar como al colegio, el parque, el centro de entretenimiento, donde los niños vayan. Todo lo que perciban, esto también les va a ayudar para poder madurar el pensamiento. Entonces, dentro de los objetivos del preescolar y tanto como primaria, es que el niño pueda ingresar al nivel de primaria o a nivel a primer grado bajo estos puntos. Uno, ya hemos visto de la percepción, la parte de la percepción de cómo el niño puede, a través de su cuerpo, ya lo hemos visto, a través de su sistema corporal, recibir toda la información, tanto a nivel sensorial como a nivel cognitivo, a nivel postural, etc. Bueno, esto lo vamos a ver. Ahora, para poder llegar a esta percepción, tiene que también tener en cuenta, o sea, tiene que tener en cuenta la adquisición de los conocimientos que tiene en el camino o que tuvo en el camino, por ejemplo, en el nivel de inicial, de 3 a 5 años. ¿Cuánta información, cuánto aprendizaje este niño ha obtenido para que pueda desarrollarse las habilidades? ¿Habilidad para qué? Habilidad para escribir, habilidad para leer, habilidad para resolución de problemas, habilidad para poder resolución de lógica matemática, habilidad para todas las áreas a nivel de educación. Por ello, cuando ya observamos que este niño, uno, tiene una buena percepción del sistema corporal. 2, ha adquirido un buen aprendizaje en la etapa preescolar. 3, esto permite el desarrollo de las habilidades para lo que se requiere, para que pueda tener una buena lectura, una buena escritura y por lo consiguiente con las redes educativas. 4, ¿cómo se consolida? ¿Cómo se consolida a través del aprendizaje? ¿Cómo va respondiendo a través del estímulo? ¿Y cómo va respondiendo a través de todas estas 3 herramientas que ya tienen ganadas? Y punto final, el control de la postura. El control de la postura también vendría a ser un factor bastante determinante. Si nosotros observamos, ahora más que nunca tenemos niños con este tipo de problemas, ya que el uso de dispositivos por mucho tiempo también permite de que la cabecita tome una cierta postura, mirar hacia abajo, y esto también afecte mucho a nivel de la columna. Entonces, si nosotros tenemos un niño con este tipo de problemas, que se para con la cabeza adelante, o para todo el tiempo echado en la mesa, o se cansa, porque mayormente cuando el niño para echadito en la mesa es porque se cansa, es porque tiene dificultades para poder mantenerse erguido. Para ello, es recomendable que siga una terapia física o una terapia psicomotriz para poder lograr que ese control pueda estar totalmente de acorde a la postura que necesita para poder escribir. Si un niño tiene problemas en este último punto, va a lograr, sí, hacerlo, pero obviamente que esa letra, esa grafía, no va a ser entendible. Va a tener una letra inteligible, no se va a poder observar bien. O de repente el niño, como tiene una mala postura, también va a tener dificultades para el agarre. Entonces, todos estos puntos tienen que darse en el apresamiento para que un niño pueda ingresar a primer grado. Basta con que uno de estos puntos tenga una deficiencia, entonces vamos a tener, sí, un niño de primer grado con dificultades para poder lograr nuestros objetivos o los objetivos que hemos trazado a fines de año. Lograr que lean y escriban. ¿Bien? Si el niño lee y escribe, tranquilamente va a poder hacer el resto de las áreas.
Si este niño no tiene estos puntos, el resto de las áreas se va a ver con muchas dificultades para que pueda seguir desarrollando. Ahora, como habíamos hablado, leer y escribir a esta edad, entre la etapa de 5 y 7 años, hay que tener en cuenta estos puntos, creo que también lo hemos visto anteriormente. 1, la disposición. ¿Cuánto el niño tiene cuánto el niño está totalmente presto para poder empezar a realizar una grafía o de repente para poder empezar a cortar, para poder empezar a rasgar? ¿Cuánto realmente el niño está listo? ¿Cuánto el aprestamiento ha ayudado para que ellos puedan tener un buen desarrollo en la etapa preescolar y en la etapa escolar? ¿Cuánto el estímulo del hogar ha servido para que también en el aula se pueda seguir complementando ese rompecabezas, como lo que hemos visto hace un rato? Si yo tengo un buen estímulo en casa, tengo ya un saber previo, porque todo esto lo traemos de casa. Ojo, no es que el niño llega a tu aula y llegue en cero como antiguamente pues los discos, los CDs o etc. Casetes, estaba en blanco y tú tenías que grabar la música, tenías que grabar la información. Un niño no te llega en cero, ni un niño llega en cero. Todos los niños llegan con habilidades que vienen desde casa. ¿Bien? Tal vez unos han desarrollado más que otros, pero tienen ya saberes desde casa. Entonces, lo que yo traigo de casa y lo que yo recibo de mi profesora, esto me va a ayudar que yo pueda seguir totalmente mi línea de aprendizaje según mi edad. Y todo eso depende de cómo se ha ido prestando en casa. Ahora, mis están llegando pues con muchas dificultades. Sí, están llegando con muchas dificultades, pero recuerden, ¿dónde está esa lista de cotejo? ¿Dónde están los puntos que ustedes están evaluando? ¿Qué yo puedo rescatar tal vez de estos niños que entre comillas están en cero? Ya, tal vez Pablito no sabe leer y escribir, pero de repente pinta muy bonito. De repente hace moldeado de plastilina excelente. De repente el niño cuenta muy bien. De repente el niño sabe diferenciar los números. Bueno, hay unas habilidades que puedo seguir afianzando, ¿no? Tal vez puedo ayudar en esta parte, pero en lo que ya el niño tiene como previo, yo puedo seguir reforzando y ayudando. O puedo seguir dando más estímulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tan solo el niño que llega en cero porque no sabe leer y escribir. Hay que descubrir qué otras habilidades tiene para poder seguir repotenciando ello y poder ayudar en esta orden. Entonces, no nos enfoquemos en que el niño no sabe leer y escribir nada más. Hay que enfocarnos en que el niño sabe. De repente tiene aprestamiento para la parte numérica. De repente tiene aprestamiento para la parte rítmica. De repente tiene aprestamiento, no sé, pero la parte social, ¿no? De repente es un niño que le gusta hablar muchísimo, entonces vamos a orientarlo en ese sentido. Ahora, vamos a tener un pequeño ejercicio ya para poder ver este punto. Les voy a presentar un video, a ver por favor si me pueden ayudar a compartirlo. Justamente hablando de cómo poder ayudar a que el niño pueda desarrollar el apreciamiento en la lectoescritura, porque sí nos estamos enfocando en este punto. Les voy a presentar un video que, bueno, en este caso serían dos. No sé si por favor pueden compartir los videos que ya los tengo ahí preparados. No sé si me escuchan ya.
compartir los videos para que puedan directar, por favor, si es que lo pueden hacer. Bien, esta canción, a ver, antes por favor que se pongan. Para poder... Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Salta, salta la ranita de piedrita en piedrita. Salta, salta la ranita, salta sin parar. Se asoma la serpiente, plom, plom, plom. Cuidado que te muerde, plom, plom, plom. Y las olas vienen, vienen y van. Y las olas vienen, las olas del mar. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Salta, salta la ranita de piedrita en piedrita. Salta, salta la ranita, salta sin parar. Se asoma la serpiente, plom, plom, plom. Cuidado que te muerde, plom, plom, plom. Y las olas vienen, vienen y van. Y las olas vienen, las olas del mar. Bien, antes de compartan el segundo video, bueno, no me dejaron terminar, porque en este video teníamos que utilizar en este caso las hojas y los plumones para que puedan seguir el ritmo de la música. Bien, por favor, no compartan todavía el otro video, por favor, no compartan, no sé si me están escuchando, ya no compartan por favor el otro video. Bien, a lo que refería, vamos a volver a poner el primer video, por favor, porque antes que empiecen no me dejaron terminar. Bien, vamos a sacar una hoja bond, ya, porque fácil es verlo, pero hacer el seguimiento no lo es. Porque para ello les recomiendo, si ustedes van a utilizar este material, puedan tener las imágenes de cada uno de los personajes. Tenemos la serpiente, tenemos la ranita, tenemos el caracol. Entonces, cada uno de estos personajes tiene un tipo de grafía. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que mis pequeños, que les falta aprendizaje en esta área, puedan lograr no tan solo saber dirigir bien el plumón o el lápiz en este caso, sino también puedan discriminar lo que la canción está indicando, puedan visualizar la imagen de la grafía junto con la imagen del personaje. Por ejemplo, si ponemos un caracol, obviamente que la grafía será pues un remolino, ¿no? O la coraza del caracol. Si hablamos de una ranita, pues obviamente como la ranita va saltando. Entonces, de esa manera, yo ya no tan solo voy a decirle a la niña, ya, sigue la línea y punto. Ahí le estoy explicando de una manera bastante entretenida a través de la música,
de cómo el niño puede desplazar o cómo puede sostener el lápiz y puede ir deslizando para poder lograr dicha grafía. Entonces, yo voy acomodando mi cámara, mientras ustedes también, haciendo lo mismo que yo, vamos a hacer el seguimiento. Como les digo, es fácil escuchar la canción, pero hacer el seguimiento es lo que nosotros tenemos que practicar para poder después enseñar a nuestros niños. Ahora, si estamos hablando de niños pequeñitos, por ejemplo, de etapa de 4 años o de repente de 5 años, yo puedo entregarle ya todas las grafías hechas en este caso, buscar de repente en Google y buscar grafías que vayan relacionados con lo que estamos viendo de la música, con lo que vamos a escuchar, y ellos pueden empezar haciendo el seguimiento y luego ya lo pueden hacer por sí solos. Bien, nuevamente vamos a compartir la primera canción y después vamos a hacer la segunda. Bien, entonces todos, si tienen sus hijos pequeñitos, también pueden de repente junto con ellos, ¿no?, hacer de una forma bastante divertida, lograr que ellos también puedan escuchar y puedan empezar a trazar según lo que están escribiendo de la música. Entonces, vamos a empezar. Ya, perfecto. Mira, entonces, si estás con tu hijita, mucho mejor. Ya, vamos a empezar. Ponemos la primera canción y todos vamos a hacer el mismo seguimiento. ¿Ya? A ver, empezamos. A ver, no sé si me escuchan. Vamos a empezar. Vamos a poner el primer video que es... Sí, vamos a poner el primer video, por favor. El primer video. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Salta, salta la ranita de piedrita en piedrita. Salta, salta la ranita, salta sin parar. Se asoma la serpiente, plom, plom, plom. Cuidado que te muerde, plom, plom, plom. Y las olas vienen, vienen y van. Y las olas vienen, las olas del mar. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Gira, gira el caracol, plom, plom, plom. Salta, salta la ranita de piedrita en piedrita. Salta, salta la ranita, salta sin parar. Se asoma la serpiente, plom, plom, plom. Cuidado que te muerde, plom, plom, plom. Y las olas vienen, vienen y van. Y las olas vienen, las olas del mar.
Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, en realidad es bastante divertida, ¿no? Y Muy dinámica, Miss. sí, en verdad es muy bonito. Y es más, ustedes pueden hasta crear sus propias canciones utilizando de repente personajes y que cada personaje tenga una grafía, ¿no? Por ejemplo, hasta pueden cambiar. De repente, en vez de que Caracol gire, de repente pueden poner el sapito, ¿no? Que va pasando. O hasta incluso pueden poner una canción en la que el niño pueda ir de repente reproduciendo, como hay una canción que se llama Lento, muy lento, entonces de repente el niño va escribiendo lento y después rápido va rayando, de repente puntitas, va haciendo puntitos, puntitos, entonces podemos darle forma a cada parte de la letra para que los niños puedan ir relacionándose un poco más con los trazos. Pero también, previo a ello, ustedes pueden trabajar movimiento de manos. La segunda canción, ya que ya los vamos a presentar, tiene que ver mucho con ello. El movimiento de las manos también permite que el niño pueda tener mejor funcionalidad para el agarre, para la fuerza del color, también para la tijera, porque recuerden, cuando el niño es consciente de los movimientos de ello, entonces cuando ustedes les entregan el material, el niño también ya va a saber más o menos cómo poder coger, cómo utilizar los dedos para poder lograr ello. Entonces, vamos a ir con la segunda canción. Esa es una propuesta, bueno, hay otros grupos en realidad, pero ese me gustó muchísimo porque es muy cortita y es muy rápido de aprender. Y eso, por ejemplo, lo hago con los pequeños de 2 añitos. Entonces ustedes lo pueden utilizar también con niños más grandes, ¿no? Hasta incluso pueden inventar otros movimientos. Vamos con la segunda canción. Hola pequeños peces, aquí Galaxia. Acá Cone. ¿Preparados para un nuevo juego de manos? Me tienen que seguir a mí. A la cuenta. Ya, vamos a hacer todos. Ya si están ahí con sus pequeños, mucho mejor, ¿ya? Empezamos entonces. Vamos a esperar a que empiece. Cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. ¿Salió? Vamos una vez más, despacito. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 Y a las 3. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Muy ¿Se bien. animan una última? A la cuenta de más 3. rápido? Dale, un poquito más rápido. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. ¡Bravo! Muy bien. ¡Excelente! A practicarlo y nos vemos en unos días. ¡Muchos besos! Hasta luego. ¡Chao! Chao. Muy bien. Así como este grupo, está, David lo mencionó también, creo que la semana pasada, Vuelta Canela, está también Casa Calabaza. Ya hay, en realidad, esos 3 grupos tienen muchas canciones que van mucha referencia a la parte de la coordinación motriz, porque en realidad esto es coordinación motriz. Y también es trabajar un poco la conciencia corporal. Bien, entonces vamos a dar terminado hasta aquí la parte de las clases y vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a tener exactamente, bueno,
tenemos 5 minutos, luego vamos a dar 10 minutos. Si es que ustedes tienen algunas inquietudes para poder conversar y sobre todo ver el tema del día. Comienzan las preguntas. Gracias, Susana. Susana dice, la actividad es muy divertida. El año pasado trabajé con mis niños y se divirtieron mucho. Fue de forma virtual. De forma presencial, en verdad, es mucho más. Lo van a disfrutar mucho más. A ver. Una pregunta. Daniel Stipón, Daisy, Lidia, Susana, Yolanda, Mary, María. Vamos a aprovechar el tiempo antes de ya terminar la clase de hoy. Entonces, no hay ninguna pregunta, todo quedó clarísimo. Licenciada, yo tengo una pregunta. Sí, Karina. Quizás no es de aprestamiento, pero en este caso los niños que están escribiendo recién tienen problemas de segmentación, me parece que se llama eso, que mucho unen las palabras, o sea, no diferencian para separar palabra con palabra, ¿no? Todo lo escriben unido. Ya, eso sí es un problema de aprestamiento. Recuerden que aprestamiento encierra todas las áreas. Ahora, si tienen problemas de segmentación, por ejemplo, puedes utilizar este tipo de canciones, donde los niños aprenden acerca de ritmo. Cuando el niño aprende acerca de ritmo, obviamente también va a aprender en cómo separar las palabras o cómo separar de una frase cómo separar de las palabras las sílabas y cómo separar de las frases las palabras. Por ejemplo, puedes trabajar con instrumentos, ya de repente un tamborcito, y cada vez que tú vas repitiendo una sílaba van tocando, pero para eso tienes que guiarles. Puede ser uno, puedes trabajar con galletas, a los niños les encanta ese tipo de trabajo. Por ejemplo, tienes ahí la palabra y cada vez que vas mencionando una sílaba, van comiendo una galleta. Tampoco no lo vas a pedir unas galletas pues rellenas, pueden ser galletitas pequeñitas o pueden ser gomitas. Tienen que ser actividades en las cuales los niños puedan también experimentar con materiales concretos, porque aquí estamos hablando del abstracto. Lo que tú le estás pidiendo al niño al segmentar es que a nivel de estructura, en este caso a la estructura de la parte abstracta, el niño pueda en su mente separar. Pero si el niño no tiene este aprestamiento, entonces tienes que hacerlo de la forma concreta. ¿Bien? Puedes, por ejemplo, que ellos vayan pegando plastilinas. Ese material que tuvimos para las actividades grafomotrices, hay una en los llaveros, puedes adaptarlo. De repente poner ahí círculos y que los niños vayan pegando de repente plastilina, o también una forma de poder enseñarles, ya si tenemos niños pues, que necesitan mucho estímulo, puedes utilizar el punzón. De repente puedes hacer un camino así de un caracol. Por ejemplo, si la palabra tiene 3 sílabas, de repente la coraza del caracol tiene 3 círculos. Vamos a separar la palabra pelota y cada vez que escuchemos una sílaba, tú vas a punzar pelota. O también puedes utilizar alimentos. Si vamos a trabajar, pongamos, con verduras, puedes separarlas y pedirles a las mamás que lo traigan ya cortadito. Y que por cada pedacito de verdura, por ejemplo, si es un tomate, si son 3 pedazos, cada pedazo tiene una sílaba. Tomate. Incluso puedes agregarle las fichitas o pegarlo en su carpeta o en la mesa y que los niños vayan poniendo cada uno de los pedazos de la fruta o de la verdura. Tienes que trabajar concreto. Si tenemos niños que aún en la parte abstracta les falta esa parte del aprestamiento.
puedes trabajar de esa forma. O tal vez utilizar la psicomotricidad, utilizar los aros y que vayan saltando uno en uno según la cantidad de sílabas que tiene la palabra. Sería bonito. Por ejemplo, si son 3 sílabas, que puedan saltar en cada uno de los círculos. Pelota. Ya, vamos todos saltando. Pelota. Uno por uno, obviamente, porque sean todos. ¿No? Entonces, a ver, ¿quién quiere saltar hoy día? A ver, vamos a hacer un juego de saltos. ¿Quién quiere saltar la palabra árbol? ¿Quién quiere saltar la palabra pelota? ¿Quién quiere saltar la palabra tomate? Entonces, vas poniendo según la cantidad de sílabas, vas poniendo ahí los aros. Y los niños pasan que son muy divertidos. Puedes empezar desde ahí, desde lo concreto. Trabaja mucho concreto. Y después, ya lo vas a hacer. Eso va a ayudar a tus niños a comprender. Porque si de frente vas a los datos, a ver, separen la palabra pelota, pelota, todos van a estar. Falta rico. Miss, disculpe, creo que Miss se refiere, por ejemplo, en el caso de primaria, cuando los niños ya están un poquito más grandes, ellos escriben, por ejemplo, ¿no? Mi mamá me ama, ¿no? Ellos lo escriben todo junto, así como en cadena, ¿no? Mi mamá me ama, pero no hay una separación de palabras, ¿no? Y en este caso, ¿qué actividades se podría hacer con los niños más grandes, ¿no? De repente la actividad que usted nos sugiere es de repente para los pequeñitos, ¿no? De repente los pequeñitos de 5, ¿no? Pero los pequeñitos de segundo grado, porque todavía se ve todavía que hay niños que cuando quieren hacer sus oraciones, todo lo escriben junto, ¿no? Todo va en cadena, ¿no? Entonces no tienen todavía esa noción de ir separando las palabras. Lo que pasa, Susana, gracias por tu intervención. Lo que pasa, Susana, que si el niño no aprende a estructurar o a segmentar palabras, menos va a ser con las oraciones. Por eso hay que empezar de lo más simple a lo más complejo. Si los niños de tercer grado no saben segmentar oraciones, es porque no saben segmentar palabras. Esa es la realidad. Por eso es que cuando nosotros tenemos un caso que ya supuestamente son niños grandes, entonces hay que darles primero, es como decir, empezar a darles el alimento triturado y luego ya el alimento sólido, completo, para que lo puedan masticar. De la misma forma es en el aprendizaje. Si el niño todavía no separa frases, no separa oraciones, es porque no sabe separar palabras. Entonces, cuando ya le enseñamos al niño cómo separar, porque esa es la idea, para que el niño pueda también llegar a la segmentación, el niño tiene que tener un buen desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces, ahí el resultado, o mejor dicho, lo que te están diciendo tus alumnos es todavía mi conciencia fonológica no ha terminado de madurar. Entonces vas a tener que empezar así, como juegos, y luego ya puedes presentar la oración. Por ejemplo, mi mamá me mima. Muy bien, vamos a separar ahora las palabras. Mi, mamá, me mima. Entonces, o mi mamá me mima. Puedes trabajar de la misma forma. Cada vez que escuches el silencio, vamos a ir hacia el otro punto. Puedes así incluso trabajar 1, 2, 3 y 4 puntos. Bien. En cada punto va a ir una palabra. Mi. Muy bien. Mamá. Me. Mima. Entonces, pregunta. ¿Qué tanto tus niños saben diferenciar entre una vocal, una sílaba, una palabra y una oración? Si el niño sabe diferenciar estos puntos, genial. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Pero si el niño no sabe diferenciar entre una vocal, una sílaba, una palabra, una frase y una oración, entonces ahí hay otro problema. Por eso tienen que estar seguras de que sus niños conocen estos
esos términos que tú le estás indicando. Si le dices sílabas, el niño está sílabas. A ver, ¿qué es una sílaba? Es la unión de qué con qué. ¿Qué es una palabra? Es la unión de grupo de qué con qué. ¿Qué es una frase? ¿Qué es una oración? Entonces, si ya el niño está muy empapado en ese sentido y lo maneja excelente, entonces va a entender de cómo aprender a segmentar para poder escribir sin unir todo. Digo, hay que tener que a veces empezar desde cero, tampoco no vamos a enfocarnos todo un mes, pero pueden hacer pequeñas actividades que el niño vaya recordando. Porque recuerden, tus niños de tercer grado, David, o tus niños de tercer grado, Susana, cuando empezó la pandemia, recién habían terminado 5 años y estaban ingresando a primer grado. ¿Sí? Ahí Sí, tenemos... en este caso tiene mucha razón. Hay pequeñitos que no tienen toda esa estimulación. Más que toda mi experiencia fue porque yo ayudaba a un niñito de tercer grado, así en forma particular, y el pequeñito no sabía diferenciar prácticamente ni leer tampoco. O sea, he empezado así de cero con el niño, y cuando empezó a hacer sus oraciones, así lo hacía en cadena, ¿no? Y a lo que tiene fue hacerle con palmadas, y de repente que él mismo pronuncie, que vea después las pausas que hay, no separando acá, y así logró de esa manera ya comenzar a formar sus oraciones, pero ya correctamente. Bueno, claro, en esa parte, como bien lo acaba de mencionar su compañera, en realidad es bueno lo que has utilizado, y creo que también podemos seguir aprendiendo de cómo poder abordar, y más aún porque ya estamos, bueno, yo sé que lo que más le preocupa a ustedes, alumnas y alumnos, es el tiempo. Estamos mayo, y supuestamente para mayo ya los niños de tercer grado, segundo y primer grado, tienen que tener un buen manejo de la escritura, sobre todo tercer grado. Pero, ¿qué podemos hacer si es que en estos 2 años el apreciamiento no ha estado presente al 100%? Empezar desde lo más simple y luego ir aumentando un poco más el nivel. Es como un videojuego. Yo paso la primera fase, voy a la segunda fase y así sucesivamente. Entonces también podemos apoyarnos un poco más de los padres, orientarlos para que en casa también puedan hacer lo que ustedes están haciendo como actividades, sería como implementar o complementar esa programación, como actividades extras, para que en casa también lo puedan seguir reforzando. Más que hacer tareas, en este caso enviar tareas, pueden enviar actividades como ello para que también mamá y papá puedan saber orientar. Ahora, la actividad ya, eso ocurre mucho en primer grado, todas las palabras que tienen. Sí. Mayormente también hay que tener en cuenta que en primer grado todavía están en proceso de maduración. Muchos tienen 6 y 7 años. ¿Hasta qué edad hablamos de la maduración a nivel de aprendizaje, a nivel del aprestamiento? ¿Hasta qué edad habíamos visto? Recuerdo. ¿Hasta qué edad era? No es hasta los 4 ni 5 años, hasta los 7, hasta los 8 años habíamos visto, para recordar. ¿Bien? Entonces hay que tener paciencia, nada más. Entiendo que desespera porque los padres, el colegio, el director del Ministerio de Educación te exige que corras. Pero bueno, hay que apoyarnos de la familia, ¿no? Apoyarnos de la familia, apoyarnos de un horario dentro de las actividades permanentes, poder implementarlo y continuar. Nada más, no es eso. ¿Bien? Muy bien. Gracias por su participación y sobre todo por su asistencia. La próxima semana se le va a estar haciendo, se le va a enviar
la grabación de la clase pasada y continuamos el próximo sábado. Entonces, Licenciada, disculpe, buenas noches. El próximo sábado, sí va a haber normal la capacitación, porque como es Semana Santa, ¿está programado normal? a ver, tenemos acá yo Sí, creo ya que está el señor César Flores, creo, de coordinación, por eso me quedaba la duda antes que terminemos, ¿no? Si siempre va a haber capacitación. Sí, mi hija, vamos a salir ese día. A ver, yo creo que sí, porque ya tenemos, como bien dice nuestra Lina Mary. Yo creo que eso sí, es que hay algún cambio. Ya nos avisarán, pues, ¿no? Exacto, ya se Nos les comunicarán. a través del WhatsApp. Ya, pero ténganlo en cuenta para que lo consulte porque es Semana Santa. Por eso más que nada, ¿no? Pero si no, normal. Bueno, dependiendo también de cómo, la clase es normal, ya me han dicho, ya la clase es normal. Entonces, Ya. para que no se dilate tampoco el tiempo. Sí, mejor. Listo, ok. Entonces, el próximo sábado, bueno, si están de repente de viaje, si se han ido a reflexionar a otra provincia, a otro país, por favor conéctense, ¿bien? Para que puedan seguir aprendiendo. Sí, porque si no se va a dilatar y realmente no queremos que pase eso. Bien, alumnos. Está muy interesante su ponencia, gracias. A ustedes, gracias por... Muy bonito. Nos da otra luz, Miss, ya para poder trabajar en nuestra aula, la verdad, y repasar el material que nos ha enviado para estar más empapadas y empoderadas. En los videos también se les va a enviar. Sí, lo de ahora. Envíe los videitos de... Miss, y lo de la semana pasada no han enviado el video, es que la semana pasada sí no pude ingresar porque yo trabajo en zona rural y ya no, llovió y me fue imposible ya llegar a mi casa. La otra semana se les va a enviar el video. Ya no se Ya, preocupen. Miss. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense bastante y nos están Gracias, Miss. Muchas viendo gracias. la próxima semana. Muchas gracias, Miss. Estaba muy linda la clase. Daniel, cuídate mucho. Usted también cuídese mucho. Gracias, licenciada. Buen fin de semana. Gracias, Miss. Bendiciones. Gracias, grupo. Chicas, gracias. Nos vemos.